It's good now. Okay. As I was saying, that I will start really with where we are as a company. Ok, como les estaba diciendo, lo primero que quisiera empezar es decirles cómo estamos como en la compañía. Many of you who hear me on the Thursday night opportunity call, I share the 5 points. Muchos de ustedes cuando me escuchan en la llamada de oportunidad de los jueves, les doy 5 puntos importantes. And those are the points of why I joined RX. Y esos son los puntos por qué me uní a Arix. 4 of those points are a strong part of the foundation. 4 de esos puntos son una parte muy fuerte de la fundación, de los cimientos. Sí, vision of the company. La visión de la compañía. The 7 owners. Los 7 dueños. The product. El producto. And the compensation plan. Y el plan de compensación. I'm not going to talk much about those 4 things tonight. No voy a hablar mucho de esas 4 cosas hoy. They were important to my decision to join RX. Fueron importantes para mi decisión para unirme con Arix. Because without those 4 things, then the company is weak. Porque sin esas 4 cosas, la compañía sería débil. But very much like when you're building a big, tall building, pero cuando tú estás construyendo un edificio muy alto, you have to start with a strong foundation. Necesitas empezar con unos muy buenos cimientos. And those 4 things are like the 4 cornerstones of a big building. Y esos 4 puntos son como los 4 puntos más importantes del edificio. Los 4 puntos importantes del edificio. Número 5 is Número 5 will tell you how fast the building will be built and how tall the building will be. Esta parte, el punto número 5 te va a decir qué tan rápido va a crecer ese edificio y qué tan alto va a ser el edificio. And it is the main reason why I am so excited today. Y esa es la razón por la que estoy tan emocionado hoy. First of all, RX is 8 years old. Primero que nada, Arix tiene 8 años. Most of you know that in 2018, our annual sales were $220 million US. Muchos de ustedes saben que nuestras ventas en el 2018 fueron 220 millones de dólares. We are in 21 countries. Estamos en 21 países. And we're about ready to open 2 more. Y estamos listos para abrir 2 más. We have no debt. No tenemos deudas. And still, no one knows who we are. Y además, todavía nadie sabe quiénes somos. But there are some things happening that are signs of what's to come. Pero hay cosas que están pasando que son señales que nos están diciendo qué va a venir, qué va a pasar. I want to, because Mexico has ocean on both sides. Como México tiene océanos por las 2 partes. I love the ocean. Me encanta el mar, el océano. I love to surf on the waves. Me encanta surfear las olas. Anyone else like to play in the water? ¿Alguien más que le gusta jugar en el agua? I love to play in the water. And the reason why I'm saying this is that there is a skill to riding the waves. A mí me encanta jugar en el agua. Y algo por lo que les quiero decir esto es porque tienes que tener una habilidad. Necesitas ser hábil para jugar en las olas. And I will tell you about that. I'm a body surfer.
Les voy a contar de eso. Yo soy surfeador. So, whenever you say body surfer, if I said surfer is okay? Like Yeah, I just don't use a board. I use my body. Ah, ok, esto es nuevo. O sea, él usa su cuerpo para surfear, no usa la tabla de surfeo. So the art is you swim out in between the waves. Aquí el arte es que vas usando el cuerpo entre las olas. And then you wait and you watch. Y entonces te esperas y empiezas a ver las olas. And you can actually start to see a wave, and it begins with just a swell. Y empiezas a ver la ola cómo se empieza a elevar. And then you see it grow. Y la ves crecer. And you see it start to gain some energy. Y empiezas a ver cómo gana energía. And that's when you try to get right ahead of that wave. Y ese es el momento en el que te quieres adelantar un poquito a la ola. And then you swim really hard. Y luego nadas súper rápido, súper fuerte. And then the wave builds and pulls you to the top of the wave. Y entonces la ola se empieza a levantar y te empujas hasta la parte, to the top. You push yourself to the top, eh? You said that, Rick. The wave actually pushes you to the top of the wave. Okay. De la manera que te acomodas, la misma ola te va empujando hacia arriba. And you just kind of keep swimming, but you can ride that wave all the way to the shore. Y entonces ya sigues nadando y puedes seguir con esa ola hasta la orilla. It is a beautiful thing. Es una cosa maravillosa. You feel on top of the world. Te sientes en el punto del mundo, en el pico del mundo, hasta arriba. I've been able to ride waves all over the world. He tenido la oportunidad de surfear olas en todo el mundo, alrededor del mundo. The bigger the wave, the more exciting the adventure. Entre más grande la ola, más emocionante la aventura. But if you miss the wave, pero si pierdes la ola, then you're still sitting in that water in between. Si pierdes la ola está sentado entre las dos olas. And you watch those that are riding the wave, and it looks like they're floating on the air. Y entonces tú te quedas ahí en medio y empiezas a ver a la gente que sí agarró la ola y te quedas tú ahí, pero nada más estás viendo cómo los otros están teniendo la experiencia. The reason why I am talking about waves La razón por la que les estoy platicando de olas is that the business is very much like a wave. es porque nuestro negocio se parece mucho a las olas. Just a minute, I'm just going to kiss my grandkids. Just Of one course. second. Nada más denme un segundito, les voy a dar un besito a mis nietos. This is Harlow. Ella es Harlow. Hola. Good night, sweetie. I'll see you. See you later. See you. This is Beckham. Y él es Beckham. Hola, Beckham. Hi. Bye. Hola. Yeah. Okay. So a wave is much like what I see happening in the business right now. Y una ola es exactamente lo que estoy viendo que va a pasar en el negocio. And I can see the wave starting to build. Y estoy viendo cómo la ola se está empezando a formar. I've been in this industry for 30 years. He estado en esta industria por 30 años. I've been a part of waves 2 or 3 times. He sido parte de estas olas en el negocio 2 o 3 veces. It's a beautiful thing. Es una cosa maravillosa. And you feel the same freedom and excitement as you're riding that wave.
y sientes esa libertad y esa emoción cuando estás tomando la ola. The reason why I'm telling you this is because you may not see it right now in Mexico. La razón por la que les estoy diciendo esto es porque a lo mejor tú no lo estás viendo todavía en México. So you may be saying to yourself, I'll just wait till I see that wave start building. Y a lo mejor te estás diciendo, ay, pues me voy a esperar hasta que esa olita se empiece a formar. I'll just sit in that water in between the waves and wait. Me voy a quedar ahí sentado entre las dos olas y voy a estar esperando. You need to trust those of us that see that wave already starting to build, even if you can't. Pero tienes que confiar en nosotros que sí estamos viendo la ola. All over the world, there are some really big things happening. Alrededor del mundo hay cosas muy grandes pasando. Most of you know that we merged with a company called Limu. La mayoría de ustedes saben que se unió con nosotros una empresa que se llama Limu. So remember about a year and a half ago, RX and Nucerity merged. ¿Se acuerdan cuando se hizo el merge de Arix y Nucerity hace un año y medio? And about 15 months later, we announced a merger with Limu. Y más o menos a los 15 meses anunciamos la unión con Limu. 2 weeks ago tomorrow, meaning almost 2 weeks ago, hace 2 semanas, más o menos hace 2 semanas, we signed another merger agreement. Firmamos otro acuerdo con otra compañía. Que se another company about the same size as Limu. Más o menos, esta compañía es más o menos del mismo tamaño que Limu. We won't be announcing or telling anyone about it for about 30 days. No les vamos a decir a nadie exactamente quién es por los próximos 30 días. The founder of that company El fundador de esa compañía, is a legend in the industry. El dueño de esa compañía es una leyenda, es legendario en la industria. When people find out, when we announce that merger and who the founder was, people in the industry will go, whoa, what? Whoa. Cuando le digamos a la gente y anunciemos el nombre de esa persona, la gente en la industria va a decir, ¿qué pasó? ¡Wow! Why are these companies choosing RX? ¿Por qué estas compañías están escogiendo unirse con Arix? There's a group that just joined us a few months ago. Hay un grupo que se acaba de unir con nosotros hace muy poquitos meses. In Europe. En Europa. In 2018, that group alone did over 100 million US dollars. En el 2018, ese grupo, hizo, how much exactly? 100 million, you said, 100 right? million US dollars. O sea, este equipo que se unió hizo en el 2018 $100 millones en ventas. That group was bigger than most MLM companies. Ese grupo es más grande que muchas de las compañías completas en network marketing. They interviewed 20 different companies. Y ellos estuvieron buscando una compañía y entrevistaron 20 compañías diferentes. Ellos estaban en búsqueda de otra compañía. They chose RX. Y escogieron Arix. Why? ¿Por qué? ¿Por qué escogieron Arix? All the companies that are out there, why would they choose RX? Habiendo tantísimas compañías, ¿por qué escogieron Arix? It's because of what I'm sharing with you tonight. Y es exactamente por lo que les estoy compartiendo hoy mismo. They see the wave starting to form. Ellos ven la ola como se está empezando a formar. They know that when that wave forms, it grows big and fast.
Ellos ya saben que cuando esa ola se empiece a formar, va a crecer grande y muy rápido y muy grande. And they've said, we did not want to miss that opportunity. Y ellos dijeron, no nos queremos perder esta oportunidad. There was a very strong couple, husband and wife, that just joined RX this morning in California. Hay una pareja, hombre y mujer, pareja de casa, they are married, I suppose. Yes. Que se unieron a Arix. They got in Arix today or yesterday? What Today, did you say? this Today. morning. Esta mañana se unieron a Arix. They will be building in US Latino and in Mexico. Y ellos van a estar construyendo su negocio con la gente latina de Estados Unidos y con la gente de México. The two new countries that we will be opening are Germany and Spain. Las dos nuevas compañías que vamos a estar abriendo van a ser Alemania y España. There are two leaders in Spain that are saying beginning of this next year, they will start building in Mexico. Hay dos líderes en España que están diciendo que a partir de mayo van a empezar a construir en México. I started having a opportunity call in Spanish on Thursday night. Y empecé a tener una llamada de oportunidad los jueves en la noche en español. I think it was about 9 months ago that we started that. Creo que fue hace 9 meses que empezamos con eso. I started that call to attract energy. Y empecé esa llamada para atraer energía. That's what's happening right now. There is energy building and building, very much like that wave starting to form. Y es exactamente lo que está pasando, esa energía que está creciendo, como esa ola que va creciendo. And it is happening. Y está pasando. Whether you can see it yet in Mexico or not, I promise you it is happening. Les prometo que está pasando, aunque todavía no lo puedas ver en México. The next 2 years with RX are going to be very exciting. Los próximos 2 años con Arix van a ser muy emocionantes. I'll explain more when I'm finished, but I want to share a little bit now about what to do now. Les voy a explicar un poquito más cuando esté terminando, pero ahorita quiero decirles qué vamos a hacer o qué hacer ahorita. It is December 16th. Es diciembre 16, mañana, tomorrow. I'm sorry, yes. Today is the 15th. I've already turned my calendar. Tomorrow is December 16th. Sí, mañana es diciembre 16. There is about 2 weeks left in the month of December. Quedan 2 semanas en el mes de diciembre. Most people, by the end of this week, will be taking the rest of the month off. La mayoría de la gente, terminando esta semana, van a tomar el resto del mes. And I believe in balance. I love family parties. I love being around friends. Y creo en el balance. Creo también en estar con la familia, en estar de fiesta. But there's a difference between enjoying the season and stopping to work. Pero hay una diferencia entre disfrutar las fiestas y la otra cosa es parar de completo, ¿no? Parar por completo tu trabajo. I'll tell you what I have seen in my career. Te quiero decir lo que he visto durante mi carrera. The people that stop working La gente que deja de trabajar en estas épocas and say, I'll wait until after the first of the year and then I'll start working again. y dice, me voy a esperar hasta el 1 de enero para empezar a volver a trabajar. And very much like a wheel that you stop rolling, it stops. Y más o menos como una rueda, cuando la dejas de rodar, se para. To get it to start rolling again requires
a lot more energy. Para que empiece a rodar otra vez, necesita mucho más energía. In Utah, it snows. It was snowing outside tonight. En Utah está nevando afuera And the roads get slippery. y las calles se vuelven muy resbalosas. I've been driving in snow my whole life. He manejado en nieve toda mi vida. I know that when you are coming to a stoplight, Sé que cuando llegas a un semáforo, if you stop the car si paras el coche and then you try to start going again, y luego tratas de volver a empezar, de volverle a dar al coche, it will slide. se te va a resbalar. But if you keep the tires rolling, even slowly, Pero si dejas las llantas seguir rodando, aunque sea despacito, it will not slide. It will just keep going. ya no te vas a resbalar, vas a seguir yendo. That's what happens when you stop working at the end of the year. Eso es exactamente lo que te pasa cuando dejas de trabajar al final del año. I've seen it every time. Lo he visto cada vez. After the first of the year, it's not January 1st or 2nd that you start. It's like January 8th. Sí. Después de que empiece el año, no empiezas el 1 de enero o el 2 de enero a trabajar. Es como por ahí del 8. And then the wheels are spinning a little bit. Y entonces tus llantas se te están patinando. It's hard to get traction. It's hard to get the momentum again. Es difícil volver a tener esa atracción, ese momento. And you usually do not see any growth until after March. Y por lo general no ves ningún crecimiento hasta después de marzo. I've seen it every time. Lo he visto, lo veo cada año. But the people that go into the end of the year with momentum, Pero la gente que le echa ganas al final del año, the momentum carries them, much like the wave, into the new year. Ese esfuerzo los lleva hacia el siguiente año. The best thing you could do is set a goal for yourself for the next 2 weeks. Lo mejor que puedes hacer es ponerte una meta para las siguientes 2 semanas. I do an A-team call every Thursday night. Yo doy tengo un Zoom todos los jueves en la noche que se llama A-Team. Last Thursday night on my A-team call, I challenged everyone to go gold again. En esa llamada este jueves pasado les puse un reto a todos, volverse a hacer oro. On the Mexico Partners Council last week, I challenged them to do the same thing. En la llamada del Consejo de México, la semana pasada les puse ese reto, volver a hacer oro. I challenge all of you to do the same thing. Y hoy les reto a todos ustedes a hacer exactamente lo mismo. I know you can. Sé que puedes. Going gold means bringing 4 new people with at least 200 points. New people. Hacerte oro significa el traer a 4 personas nuevas con por lo menos 200 puntos de volumen. Now, I know, and I see many of your faces on the call. Conozco a muchos de ustedes y veo muchas de sus caritas conocidas en la llamada. Or your picture. O tu foto. I know that any one of you or every one of you could do this. Sé perfectamente que todos ustedes y cada uno de ustedes puede hacerlo. It's a matter of choice. Es solo cuestión de escogerlo, de tomar la decisión. If your life was on the line, you would do it tomorrow. Si dependiera de tu vida, lo harías mañana. You wouldn't eat, you wouldn't rest until you did it. No comerías, no descansarías hasta que lo lograras. So I know you're capable of doing it. Entonces sé perfectamente que eres capaz de hacerlo. It's your choice. Es tu decisión, es tu choice. Tú escoges, tú puedes escoger. But
the wave is coming. Ahí viene la ola. I'm giving you a way that you can swim fast to stay ahead of the wave. Y te estoy dando un consejo. Este reto es para ayudarte a que te vayas enfrentito de la ola. But I want you to look in my eyes and hear what I say. Pero quiero que me mires a los ojos The wave, y escuches lo que voy a decir. see, the wave is coming. La ola ahí viene. I see all of the signs. Veo todas las señales. I see it forming. Veo que se está formando. Ask yourself, why are all of these people choosing to join RX? Pregúntate, ¿por qué toda esta gente está... Sorry, Rick. It's okay. Are you okay? I'm okay. I'm just excited to hear you. Yes. Sorry, guys. Ay, perdónenme, oigan, la loca. Sorry. Can you repeat that little thing? No, I got it. Pregúntate, ¿por qué toda esta gente está escogiendo a Alex? ¿Por qué lo quieren hacer? We are in the middle of something very, very exciting. Estamos en medio de algo muy emocionante. And please never apologize for being passionate. Me dice que nunca pida, que nunca me excuse por haberme emocionado. It's what moves us. Es exactamente lo que nos mueve. This is the time. Este es el tiempo. Este es el momento. The wave is coming, I promise. La ola ahí viene, se los prometo. I want to see all of you riding the top of that wave and just experiencing that unbelievable heaven-like feeling. Los quiero ver a todos hasta en la punta de esa ola y sintiéndose que están en el cielo. It can change your life. Les puede cambiar la vida. There will be some of you that will be in the middle and just waiting. Va a haber algunos que se van a quedar ahí en medio solamente esperando. I want you to think back a year or two from now on this call. Yo quiero que se acuerden dentro de un año o en 2 años que se acuerden de esta llamada. And whether or not you changed any behavior from this call. Y si tomaste alguna decisión para cambiar tu manera de actuar a partir de esta llamada. Because those of you who choose to ride this wave Porque los que escojan subirse a esta ola and swim really hard right now, y nadar muy, muy fuerte ahorita, the treasure is waiting for you. el tesoro los está esperando. So if you have any questions, Palis, then you can ask me any questions, but that's really what was in my heart tonight. Sí, él quisiera saber si tienen alguna pregunta, pero que es realmente lo que él tenía en su corazón. Rick, thank you very much. This was awesome. It's so nice that I was able to hit recording. Thank you very much. And I'm sure that there are a lot of people super happy to hear what you have to say. Thank you so much for taking time of your family day. We really, really appreciate it. And we have it on tape. Thank you so much. Just 2 seconds because we're almost done. But I just want to see if somebody has a question. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Rick antes de que se nos vaya? Porque ya se nos va. People are super excited. Super, super excited, Rick. Thank you very much. You're welcome. Buenas noches. Buenas noches.